Hola, ¿qué tal? Yo soy Pachi y estoy tan nerviosa porque este es el vídeo con las mejores lecturas de 2023. Como todos los años os traigo el top 10 de mejores lecturas de este año. Voy a empezar por el número 10 para terminar con la que ha sido para mí la mejor lectura. Os tengo que aclarar, como todos los años también, que no son las mejores lecturas de libros que hayan salido publicados durante 2023, porque de hecho publicados en 2023 no sé si he llegado a leer 10 libros, sino que es que yo los he leído durante este año. Y nada, sin más preámbulos, vamos a empezar con el número 10, en el que tenemos Los detectives salvajes de Roberto Bolaño. Esta es una de las obras cumbres del autor, en la que nos cuenta en tres partes, en la novela tiene tres partes, en la que nos mete de lleno en un movimiento de poetas mexicanos de los años 70, 80, por ahí, hace un recorrido de varias décadas. En teoría, la sinopsis nos cuenta que este libro trata de que los detectives salvajes, que nos cuentan quiénes son, se van a ir a buscar a una poetisa desaparecida en el desierto de Sonora, pero eso no ocurre durante toda la novela, sino que la mayor parte nos presenta el diario de uno de estos poetas y las relaciones entre ellos. Luego también tenemos entrevistas a diferentes personas que se fueron relacionando con los miembros de este movimiento literario y cómo fue su evolución a lo largo de los años. Es una novela que requiere una documentación, un trabajo de prosa increíble. El propio Roberto Bolaño estaba metido dentro del movimiento poético en el que se inspira esta obra, entonces ha querido como dejar eso, un documento sobre cómo él vivió aquella época. Y la verdad que, aunque puede ser un poco tedioso por veces, luego las partes que son de entrevistas y todo eso lo hace todo mucho más dinámico, y la verdad que es un libro que merece muchísimo la pena conocer. En el número 9 tenemos Norte y Sur, de Elizabeth Gaskell. Se trata de una obra ambientada en Manchester en la Revolución Industrial. Nos encontramos con una protagonista que es un poco distinta del resto de las protagonistas de novelas, como las de Jane Austen o cosas así. ¿Por qué? Pues porque nuestra protagonista se ve inmersa en todo el movimiento obrero y político de la época y nos hace toda una revisión del contexto histórico-social de aquel momento. Entonces representa mucho la lucha obrera en las huelgas para conseguir mejores condiciones de los obreros y cómo los ricos obviamente no les querían dar esas mejoras en las condiciones, y la protagonista es como que está en el medio de los dos mundos, ve las dos partes y se ve arrastrada por los movimientos que hay, por las revueltas y todo eso. Entonces me parece que es un libro que merece mucho la pena, porque es eso, nos da esa parte del contexto histórico que no encontramos en otras novelas, que se centran más pues eso, en la aristocracia y cosas así. Está bien conocerlos también, obviamente, pero creo que conocer este tipo de lecturas pues es como también enriquecedor, ¿no? Para ir juntando esas diferentes partes y viendo también lo que pasa en el resto del país, por lo menos. En el puesto número 8 tenemos algo completamente distinto, que es La casa al final de Needless Street, de Catriona Ward. En este caso nos encontramos con un thriller. Es una novela en la que una mujer está tras los pasos de su hermana desaparecida años atrás. Su hermana desapareció cuando eran ellas pequeñas y su familia se desmoronó a partir de ahí. Entonces ella siempre está buscando al responsable de lo que le ocurrió a su hermana, y eso la lleva a una casa al final de Needless Street en la que vive un hombre. Tenemos cambios de perspectiva entre lo que esta mujer investiga, el hombre misterioso que vive en esta casa, que vive con su hija, aunque vamos viendo que esa relación con la hija es un poco especial. Su casa está súper abandonada, tiene tablones en las ventanas porque no quiere que los vecinos estén viendo lo que ocurre en el interior. Vamos conociendo también la historia de la infancia de este señor, que tampoco fue muy buena. Y luego tenemos la perspectiva de la gata del protagonista, que también nos va contando en diferentes capítulos cómo vive la gata la situación, cómo se enamora de una gata que a través de la ventana y cosas así. Y me pareció que es un thriller súper bien construido, es trepidante, y el final me dejó con la boca abierta. En el puesto número 7 tenemos Parentesco, de Octavia Butler. Este es un libro de ciencia ficción que es raro encontrar en mi top de lecturas, pero aquí está. Esta obra nos sitúa con una protagonista que vive en Estados Unidos en el siglo XX y de repente no sabe por qué tiene unos episodios en los que se ve que vuelve al pasado, también en Estados Unidos, pero en plena
época después de la guerra civil norteamericana. Estamos en ese momento en el que se lucha por el abolicionismo y que hubiera o sea, dejase de existir la esclavitud, pero todavía existía la esclavitud, y ella, recordemos, una chica afroamericana que se ve ahí entonces sometida a todo el racismo de la época. Obviamente cuando se encuentra con gente es peligroso porque la toman eso por una esclava que se ha escapado de algún sitio o algo así. Entonces cuando va al pasado no lo pasa especialmente bien, y luego de repente también no sabe muy bien cómo vuelve a su vida del presente. Entonces eso, en cualquier momento se puede ver arrastrada al pasado, y todo eso lo tiene también vinculado a la historia de un niño que ella conoce la primera vez que va al pasado, luego lo va viendo en diferentes etapas de la vida de ese niño. Entonces no sabe también por qué se ve arrastrada, se ve vinculada a este chico. Lo vamos a ir descubriendo durante toda la novela. Es una novela para reflexionar y que me gustó muchísimo. Eso, el esfuerzo que hizo Octavia Butler por tener protagonistas negras en este tipo de historias, en un momento en el que lo habitual era que el protagonista fuera un hombre blanco, pues ahí está. Y fue la precursora de muchas otras que vinieron después, y el libro, ya os digo que a mí me gustó muchísimo. En el número 6 tenemos Siempre hemos vivido en el castillo, de Shirley Jackson. De este libro os acabo de hablar en el resumen de lecturas de noviembre, y es una novela de Shirley Jackson en la que nos cuenta la vida de una familia un tanto peculiar. La protagonista es Mary Cat. Ella es la pequeña de la familia, pero en su familia son 3 personas: ella, su hermana mayor Constance, y su tío Julián, que ya es una persona de edad y está ya un poco malico el señor. ¿Y por qué su vida es peculiar? Pues porque todos los demás miembros de su familia fueron asesinados. Su hermana Constance fue inculpada del asesinato, pero en el juicio quedó libre. Aún así, el resto del pueblo no se ha tomado muy bien esa sentencia, como que sí que piensan que alguno de ellos es el responsable de la muerte de los demás, porque no había nadie más en la casa y esas cosas. Entonces eso, ellos tienen una relación muy hostil con el pueblo y viven un poco separados de ellos. Todo su mundo se da la vuelta cuando un nuevo primo llega a visitarlos, y es como que les trae el movimiento del exterior que pone en marcha a todos los demás. El personaje de Mary Cat me encantó. Es un personaje muy peculiar. Ella tiene como eso, unas ciertas manías que vamos conociendo a lo largo del libro, y la verdad es que me divertí mucho con este libro. Entrando ya en el top 5 tenemos Odisea, de Javier Negrete. Esta es una novela histórica que nos recrea todas las aventuras de Odiseo, de Ulises. Nos habla de él desde su infancia hasta los acontecimientos que todos conocemos de la guerra de Troya y todo su periplo para volver a Ítaca después de que terminara la guerra, pero aquí se le da un twist. No es la historia tal y cual la conocemos. De hecho, vemos como los dioses, que siempre en estas historias homéricas y todo eso han interferido, aquí interfieren muchísimo más. Sobre todo la diosa Atenea, que tiene sus propios planes para los que Odiseo es pieza central. Entonces ella va moviendo todos los hilos necesarios para que Odiseo haga lo que ella quiere, aunque Odiseo se revela constantemente contra este mandato de la diosa, contra esta interferencia. Ya os digo que me parece un giro original a la historia, siempre respetando la versión original también. Y tenemos los eventos canónicos, pero explicados de otra manera, por así decir. No quiero entrar en mucho spoiler, pero eso, que el libro es súper dinámico de leer, porque a pesar de que es un libro muy largo, es muy entretenido de leer. Las aventuras de Ulises, que además siempre ha tenido esa característica de personaje astuto y que se las ingenia siempre para hacer diferentes trucos y salir adelante y tal, pues eso está también muy bien reflejado en este libro, y hace que te mantenga enganchado hasta el final. En el número 4 tenemos un libro que casi se me había olvidado, pero cuando me puse a repasar lo vi, y de verdad que me trajo todo lo que yo sentía al leerlo. Lo leí en enero de 2023, por eso tenía un poco olvidado mi memoria, pero en cuanto leí el título de Una bruja en el tiempo, de Constance Sayer, me di cuenta de que este libro tenía que estar en mi top 10. Lo disfruté muchísimo. Es una historia de fantasía, pero también tiene algo de novela histórica. En ella nos encontramos a Helen, que se acaba de divorciar de su marido, y de repente en una cita a ciegas con un chico llamado Luke, le plantea la posibilidad de que ella sea una reencarnación de una vida anterior, y así vamos conociendo no solo una vida anterior, sino creo que son 3 vidas anteriores de Helen, en la que vemos por qué ella tiene esas reencarnaciones, porque vive esas diferentes vidas. Empieza con una chica de Francia del siglo XVIII, me parece que es, y luego va pasando por diferentes vidas. Me acuerdo también de una que era una chica hippie,
Me encantó ver esa historia de ella y los demás que están a su alrededor y siempre se repiten los mismos esquemas y eso, y es como que ella tiene que aprender a romper ese bucle. Y me pareció un libro que, aunque puede que no sea original esta premisa que os acabo de decir, sí que está contado de una manera que a mí me sorprendió muchísimo y me gustó mucho la forma de escribir de la autora. Es una de estas prosas bonitas, de estas prosas casi bueno, hombre, líricas, y ya os digo que yo disfruté mucho el libro, ver la historia que nos cuenta y cómo los personajes se relacionan entre ellos, me encantó. En tercer lugar tenemos Todos los pájaros del cielo, de Charlie Jane Anders. Este es un libro de ciencia ficción, sí, pero también mezclado con fantasía, en el que nos encontramos a dos personajes principales. Un chico que conocemos su historia también desde que son niños. El chico es el referente geek de la historia, por él tira el lado de la ciencia ficción, más bien de la ciencia que avanza. Y por el otro lado tenemos a Patricia, que es una bruja, que descubre que es una bruja conectada con la naturaleza, y vemos la evolución de ellos dos, que se hacen amigos de niños, y cómo va evolucionando su relación de amistad, cuando en teoría ellos no deberían poder ser amigos, porque en este mundo tenemos a la ciencia y a la brujería enfrentados por salvar al mundo, vamos a decirlo así. Cada uno culpa al otro de estar cargándose el planeta. Entonces, como la lucha entre los dos bandos y ellos dos están en el medio. Es un libro del que disfruté muchísimo, sobre todo los personajes, los personajes principales los disfruté un montón. Luego también tenemos por ahí pululando a un asesino que los tiene que matar a ellos dos, pero no se dan muy bien las cosas, y es como que le da también un toque de humor a la historia, y la verdad que yo disfruté mucho este libro, a pesar de que no veo a mucha gente hablar de él. Ya en segundo lugar tenemos Greywarren, de Maggie Stief Vater. Este es el tercer y último libro de la trilogía de Ronan. Es un spin-off de la serie de Los chicos del cuervo. Aquí tenemos a Ronan, uno del miembro del grupo de amigos de la primera historia. Tenemos aquí su trilogía principal. No sé si realmente os puedo decir que es Ronan, porque os estaría spoileando la otra trilogía, porque, o sea, la otra creo que es... bueno, ahora yo no estoy segura, son 4 o 5 libros. Bueno, creo que son 4. Os estaría spoileando lo otro porque no se nos explica lo que pasa con Ronan en el primer libro. Entonces no voy a entrar mucho en detalle, solamente decir eso, pues que él es el protagonista de esta trilogía. Él y sus 3 hermanos, tiene un hermano mayor con el que se llama Matar y un hermano pequeño al que adora, pero tiene una relación muy complicada con todo el mundo. Y vemos como aquí pues va conociendo a gente parecida a él, y bueno, eso, las cosas que tienen que enfrentar. No puedo decir muchas cosas, ya lo sé, pero esa trilogía me gustó muchísimo. La verdad que lo tendría difícil para deciros si me gustan más Los chicos del cuervo o esta trilogía, porque el personaje de Ronan me gusta muchísimo, pero el grupo de amigos de los otros libros también me encanta. Solo os puedo decir que tenía miedo de este libro llevarme una decepción, porque siempre los finales de trilogías o series de lo que sea pues tienes altas expectativas, pero en este caso no me decepcionó ni una pizca. Y ya llegamos al puesto número 1, que yo en cuanto leí este libro tuve clarísimo que iba a ser mi top 1 de este año, que es Heroínas sencillas y perversas, de Emily Danforth. Este libro está también narrado en varias líneas temporales. Tenemos en primer lugar un internado para señoritas de principios del siglo XX, en el que 2 chicas que están enamoradas pues mueren trágicamente por un ataque de abejas, de un tipo especial de abejas, y también vemos cómo eso sigue adelante la línea temporal de este internado, en el que la muerte de estas 2 chicas no es la única, sino que eso van ocurriendo otros sucesos en la historia del internado. Y luego tenemos el momento actual, en el que se va a hacer una película basada en un libro que cuenta la historia de ese internado y esas 2 chicas. Entonces, bueno, están seleccionando a las actrices y todo eso. La autora del libro también va a estar participando en el guión y todas esas cosas de la película. Y luego tenemos también que el director de la película tiene sus propios planes para grabar, como eso, hacerles creer a las chicas como que hay espíritus o algo así en el sitio donde están grabando, y darles algún susto, y eso también grabarlo. Entonces eso, tenemos muchas cosas pululando en este libro. Lo que me gustó más de esta historia es cómo está narrada, y es que nos encontramos con una novela, podemos casi decir gótica, del tipo de... si habéis leído el cuento número 13, tiene ese tipo de narración. Luego tiene varias notas al pie de página, que bueno, yo no soy muy fan de las notas al pie de página cuando intenta ser eso, pues una gracieta y algo así, pero en este libro la verdad que me parecieron bastante apropiadas, y es como que el narrador se dirige a un tú y entonces te va contando cosas a ti, así que
es como las intervenciones de ese narrador hacia ti durante toda la obra, y a mí me cautivó. Es un libro que yo creo que merece muchísimo la pena y os recomiendo a todos. Y nada, hasta aquí este Mejores Lecturas del 2023. Me podéis decir en comentarios si coincidís en alguna conmigo o si alguno os ha llamado la atención o cuál ha sido vuestra mejor lectura de este año. Y nada, que gracias por ver este vídeo hasta el final y nos vemos en el próximo. Un saludo.